Al Capone es uno de los gángsters más populares de la historia. Llegué a Chicago con $40 en el bolsillo. Mi hijo tiene ahora 12. Sigo casado y quiero mucho a mi mujer. Este famoso gángster, también conocido como Scarface Al, llevó una vida de crimen y lujo en Chicago durante los años 20 y 30. Sin embargo, cuando llegó a Alcatraz en 1934, su vida dio un giro dramático. Desde su traslado a Alcatraz como prisionero 85, pasando por su comportamiento modélico como preso, hasta su lucha contra la sífilis, la historia de Capone está llena de giros inesperados. Vamos a ello. La vida en prisión de Al Capone. Al Capone, el famoso gángster conocido como Scarface Al, era un nombre que infundía miedo en los corazones de los estadounidenses durante las décadas de 1920 y 1930. Era el enemigo público número uno, la cara del crimen organizado en Chicago. Pero a finales de agosto de 1934, la vida de Capone dio un giro drástico cuando llegó a la tristemente célebre Alcatraz, una prisión federal de máxima seguridad situada en una isla rocosa de la bahía de San Francisco. Alcatraz acababa de abrir sus puertas unas semanas antes de la llegada de Capone y se consideraba prácticamente a prueba de fugas. Capone, que había estado cumpliendo condena en Atlanta por evasión de impuestos, fue trasladado a Alcatraz con más de 100 presos de todo Estados Unidos. Fue una decisión inusual enviar a Capone a Alcatraz, teniendo en cuenta que era un delincuente de guante blanco condenado por evasión de impuestos. Aún así, algunos creyeron que se trataba de una estratagema de relaciones públicas del gobierno para exhibir su nueva prisión y justificar su coste. Jonathan Haig, autor de Get Capone, The Secret Plot That Captured America's Most Wanted Gangster, sugiere que enviar a Capone a Alcatraz fue una forma que tuvo el gobierno de presumir de sus nuevas instalaciones, alojando al gángster más famoso del país. La llegada de Capone a Alcatraz supuso un cambio significativo en su vida. Atrás quedaban los días de lujo y privilegio de los que había disfrutado en la cárcel del condado de Cook, en Chicago, donde tenía una celda privada, comida casera, teléfono y visitas de sus amigos de Lampa. En Alcatraz, Capone fue asignado a una celda típica de 9 por 5 pies, como cualquier otro recluso. Ya no recibía un trato especial ni privilegios. La ropa interior de seda, los trajes a medida y el tiempo extra en las pistas de tenis eran cosa del pasado. Capone estaba ahora sometido al mismo tipo de trabajo que cualquier otro recluso: barrer pasillos, fregar suelos y hacer la colada en la lavandería de la prisión. A pesar de su fama, la vida de Capone en Alcatraz distaba mucho de ser glamurosa. No estaba exento de las normas y reglamentos de la prisión. Sin embargo, un compañero de prisión señaló que Capone no sufría las mismas palizas ni los mismos castigos en los calabozos que los demás debido a su influencia política, y más tarde se supo que su celda estaba muy bien amueblada. Contrariamente a la imagen austera y lúgubre que suele asociarse a las celdas de las prisiones, la vivienda de Capone se alejaba mucho de la norma. Los periódicos de Filadelfia de la época se apresuraron a destacar el lujoso mobiliario que adornaba su celda, creando una atmósfera que recordaba más a una suite de hotel de lujo que a una penitenciaría. Lo primero que llama la atención es el fino mobiliario que llena el espacio. Un cómodo sillón, tapizado en rica piel, descansa elegantemente en una esquina. Su estructura de madera pulida destila sofisticación, en marcado contraste con las paredes frías y desnudas que suelen definir una celda de prisión. Una mesita auxiliar adornada con intrincadas tallas sostiene un delicado jarrón de porcelana lleno de flores frescas, que añade un toque de color y vida a un espacio que, de otro modo, sería reducido. Desplazando la mirada por la habitación, nos sentimos atraídos por las hermosas alfombras que cubren el frío suelo de piedra. Estas alfombras, meticulosamente tejidas con intrincados dibujos y vibrantes colores, proporcionan una superficie suave y lujosa bajo los pies. No solo aportan calidez a la celda, sino que también sirven como recordatorio visual del marcado contraste entre el entorno de Capone y la dura realidad de la vida en prisión. A medida que exploramos la celda, nos llaman la atención los cuadros de buen gusto que adornan las paredes. Estas obras, cuidadosamente seleccionadas para realzar el ambiente del espacio, representan serenos paisajes y elegantes retratos. Cada pincelada cuenta una historia, transportando a Capone a un mundo muy alejado de los confines de su celda. Los cuadros le sirven de ventana a una realidad diferente, ofreciéndole un escape temporal de la dureza de sus circunstancias. Pero quizá la característica más llamativa de la celda de Capone sea la presencia de una lujosa radio. Colocada en un lugar destacado sobre un pulido escritorio, la radio emite los acordes de los valses que llenan el aire. El potente receptor de radio, con su atractivo diseño y fino acabado, es una fuente constante de entretenimiento y consuelo para Capone durante su estancia entre rejas. Las melodías le transportan a un mundo más allá de los muros de la prisión, ofreciéndole un respiro temporal de la dura realidad de su confinamiento. Cuando se supo que la celda de Capone contenía muebles finos, hermosas alfombras, cuadros de buen gusto y una lujosa radio, provocó la indignación y la incredulidad de la opinión pública. Muchos se preguntaban cómo un criminal convicto, responsable de crímenes atroces y violencia, podía vivir con tanto lujo mientras cumplía su condena. El marcado contraste entre la celda de Capone y las austeras condiciones que soportaban los demás reclusos suscitó dudas sobre la equidad y la igualdad en el sistema penitenciario. Los críticos argumentaban que la suntuosidad de la celda de Capone era un claro ejemplo de trato preferente. Creían que su condición de gángster de alto nivel le otorgaba privilegios especiales que no se concedían a otros presos. Sin embargo, es importante señalar que la estancia de Capone en la penitenciaría estatal del este de Filadelfia no estuvo exenta de problemas. Gastó miles de dólares en un intento de conseguir su puesta en libertad,
poniendo de relieve su deseo de escapar de los confines de la prisión. Capone negó vehementemente durante toda su vida que viniera a Filadelfia a esconderse, pero los hechos sensacionales que rodearon su estancia siguen cautivando al público. El deseo de Capone de recuperar la libertad fue evidente desde el momento en que puso un pie en la penitenciaría estatal del Este. Gastó miles de dólares en honorarios de abogados, sobornos y otros medios para conseguir su libertad. Su riqueza y sus contactos le permitieron contratar a un equipo de abogados e investigadores que trabajaron incansablemente para encontrar cualquier resquicio u oportunidad que pudiera conducirle a la libertad. Uno de los intentos más audaces de Capone para conseguir su liberación consistió en sobornar a funcionarios de prisiones. Se rumoreaba que había ofrecido importantes sumas de dinero a los que ocupaban puestos de poder, con la esperanza de comprar su salida de prisión. Aunque los detalles exactos de estos intentos de soborno permanecen en secreto, el hecho de que Capone estuviera dispuesto a llegar tan lejos demuestra hasta qué punto llegaba su desesperación. Otra táctica empleada por Capone fue impugnar la legalidad de su detención y posterior condena. Su equipo legal examinó meticulosamente los detalles de su caso, buscando errores de procedimiento o violaciones constitucionales que pudieran utilizarse para anular su sentencia. Los abogados de Capone argumentaron que su detención a la salida del cine fue ilegal y que las pruebas contra él se obtuvieron por medios ilegales. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, estos recursos legales no tuvieron éxito. A pesar de sus incesantes esfuerzos, los intentos de Capone por conseguir su puesta en libertad resultaron finalmente inútiles. Aunque Al Capone estaba confinado en una celda de 2 metros por 2 en Alcatraz, su mente era libre para explorar nuevos horizontes. Capone, cuya educación se había visto interrumpida cuando fue expulsado en 7º curso, aprovechó esta oportunidad para ponerse al día con la lectura. Visitaba con frecuencia la biblioteca de la prisión y seleccionaba libros que reflejaban su interés por la superación personal y su deseo de ampliar sus conocimientos. Según el biógrafo Jonathan Haig, la lista de lecturas de Capone incluía libros sobre el uso correcto del inglés, apreciación musical e incluso jardinería. Estaba claro que Capone estaba decidido a aprovechar al máximo su estancia en prisión y a participar en actividades que le ayudaran a crecer como persona. Entre las lecturas de Capone destacaba un libro en particular, La vida empieza a los 40, de Walter B. Pitkin. Publicado en 1932, este bestseller prometía una vida más brillante y satisfactoria a partir de los 40 años. Para Capone, que cumplía una condena de 11 años a la edad de 36, este libro pudo haber supuesto un rayo de esperanza y una visión de un futuro mejor. El interés de Capone por la lectura iba más allá de la superación personal. Según la biografía de Lawrence Bergreen, estaba suscrito a la friolera de 87 periódicos y revistas. Este voraz hábito de lectura permitía a Capone mantenerse informado sobre el mundo fuera de los muros de la prisión y mantener una conexión con el exterior. Además de su interés por la lectura, Capone también desarrolló una pasión por la música durante su estancia en Alcatraz. Tuvo la idea de formar una banda musical con otros reclusos, y tras presionar al alcaide durante un año, le concedieron permiso para formar un conjunto. La banda, conocida como los Rock Islanders, podía ensayar un máximo de 20 minutos al día. Capone eligió el banjo como instrumento, a pesar de no tener experiencia musical previa. Se familiarizó pacientemente con los rudimentos de la teoría musical, y acabó aprendiendo a descifrar la notación musical. La dedicación de Capone dio sus frutos, y fue capaz de componer algunas melodías sencillas con el banjo, cantando en voz baja. Junto a Capone, tocaba en la banda de Alcatraz otro gángster importante, George Machine Gun Kelly, conocido por su virtuosismo con el subfusil. Juntos, formaron un dúo musical insólito, exhibiendo su talento y encontrando consuelo en el poder de la música. Las habilidades musicales de Capone no dejaron de crecer, y se jactaba ante su hijo de que conocía unas 500 canciones, sobre todo melodías de espectáculos. Incluso compuso él mismo al menos una canción, un tributo sentimental a su sufrida esposa titulado Madonna Mía. Sin embargo, aunque Al Capone encontró consuelo en la lectura y la música durante su estancia en Alcatraz, su salud se estaba deteriorando. Capone llevaba años padeciendo sífilis, una infección de transmisión sexual, y cuando llegó a Alcatraz, la enfermedad había hecho mella en su cuerpo y su mente. Los médicos de la prisión conocían el estado de salud de Capone e intentaron tratarle con métodos experimentales. Uno de ellos consistía en inyectar a Capone el virus de la malaria, una técnica que se creía que aumentaba la temperatura corporal y podía matar la bacteria de la sífilis. Sin embargo, el tratamiento estuvo a punto de ser mortal, ya que el cuerpo de Capone no pudo soportar los efectos del virus de la malaria. A pesar de los riesgos, se hizo un segundo intento de tratar a Capone con el mismo método. Una vez más, el tratamiento puso a Capone al borde de la muerte. Estos tratamientos experimentales fueron un intento desesperado de combatir una enfermedad que llevaba años sin tratarse. Como consecuencia de la sífilis y de los tratamientos experimentales, la salud de Capone empezó a deteriorarse rápidamente. Experimentaba periodos de lucidez, pero también momentos de delirio y comportamiento impredecible. El otrora temido gángster se convirtió en una sombra de sí mismo, luchando contra los efectos físicos y mentales de la enfermedad. El comportamiento de Capone era cada vez más impredecible, lo que preocupaba al personal de la prisión. Su transformación de preso modelo en lunático furioso fue un duro recordatorio del devastador impacto de la sífilis en su mente y su cuerpo. A pesar del deterioro de su salud, la estancia de Capone en Alcatraz estaba llegando a su fin. Tras cumplir un total de 4 años y medio, fue trasladado a la prisión de Terminal Island, en el sur de California, para cumplir el resto de su condena. Los tratamientos experimentales no le habían curado y la enfermedad seguía pasándole factura.
La salida de Capone de Alcatraz en enero de 1939 marcó el final de su estancia en la prisión federal, pero no le devolvió su antigua gloria en el AMPA. Aún le quedaban varios meses de condena que cumplió en prisiones federales de Los Ángeles y Lewisburg, Pensilvania. Tras una breve estancia en Baltimore para recibir tratamiento médico, Capone regresó a su finca de Palm Island, cerca de Miami. Pasaba los días pescando, jugando a las cartas, recibiendo visitas y perdiendo la cordura. El otrora temido gángster se había convertido en un hombre retirado, luchando contra los efectos de la sífilis y los demonios de su pasado. Pero para entender esto, permítanme hablar del juicio que conmocionó a la nación y le hizo acabar en la cárcel. El juicio de Al Capone. Durante su carrera criminal, Al Capone vivió una vida de lujos y excesos. Sus gastos extravagantes y su fastuoso estilo de vida eran la comidilla de la ciudad y cautivaban tanto a sus admiradores como a sus enemigos. Las confesiones de Capone durante su juicio arrojaron luz sobre sus desorbitados hábitos de gasto. La acusación presentó pruebas de sus gastos semanales, que incluían de $200 a $250 en carne en Miami, de $3 a $4 al día en pan y pasteles, y la asombrosa cifra de $21.550 en muebles solo en 1925. Capone no reparaba en gastos cuando se trataba de su vestuario, gastando $6.180 en trajes ese mismo año. Su gusto por el lujo se extendió a su vida social, ya que derrochó $3.160 en una fiesta del Día de la Raza y $4.925 en una fiesta del Derby de Kentucky, ambas en 1926. Pero eso era solo la punta del iceberg. La factura telefónica de Capone en Miami en 1929 ascendió a la asombrosa cifra de $3.141, equivalente a unos $56.500 en la moneda actual. Aunque disfrutaba de las cosas buenas de la vida, Capone también hizo importantes contribuciones a su comunidad. Envió $15.600 a su iglesia en 1926 y donó $58.000 a un fondo para la policía y las viudas en 1925, mostrando un carácter complejo y contradictorio. Una de las muestras más impactantes de la riqueza de Capone fueron sus aventuras inmobiliarias. Compró una finca en Palm Island, Florida, por la asombrosa cantidad de $40.000, poniéndola a nombre de su esposa, Mae. Capone no reparó en gastos para mejorar la propiedad, invirtiendo $100.000 en renovaciones, incluida una lujosa piscina de $4.000. Su gusto por el lujo se extendía también a su elección de automóviles. Pagó $12.500 por un automóvil construido especialmente para él, lo que cimentó aún más su reputación de hombre de gustos extravagantes. Las compras de Capone eran legendarias, y testigos de los grandes almacenes Marshall Field & Company de Chicago declararon sobre sus extravagantes compras. Entre 1927 y 1928, Capone se fue de juerga y se gastó un total de $3.715 en 23 trajes, 3 abrigos y un gabán. No se detuvo ahí. También gastó más de $1.300 en 35 camisas a medida y con monogramas. Su amor por los accesorios quedó patente cuando compró 30 hebillas de cinturón de oro con incrustaciones de diamantes para sus amigos como regalo de Navidad. Elmer Ray, jefe de la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, testificó durante el juicio, arrojando luz sobre cómo su equipo construyó el caso de evasión fiscal contra Capone. Los detalles de los gastos extravagantes de Capone desempeñaron un papel crucial a la hora de demostrar la magnitud de sus ingresos y la intención deliberada de defraudar al gobierno. El jurado, compuesto por caballeros rurales con hábitos sencillos de vestir, quedó asombrado por el contraste entre sus propias vidas y el opulento estilo de vida de Capone. Las revelaciones sobre los lujosos gastos y el extravagante estilo de vida de Capone dejaron al jurado y al público boquiabiertos. Estaba claro que la riqueza de Capone iba mucho más allá de lo que nadie hubiera podido imaginar. Sus extravagantes compras, sus lujosas propiedades y sus extravagantes fiestas daban la imagen de un hombre que vivía la vida al máximo, independientemente de la legalidad de sus actividades. Sin embargo, el juicio de Al Capone dio un giro inesperado cuando se produjo un incidente dramático en la sala del tribunal. Se trataba del intimidante guardaespaldas de Capone, Phil D'Andrea, y del sorprendente descubrimiento de una pistola cargada. Durante la media jornada del sábado, mientras la fiscalía concluía su alegato, todas las miradas se centraron de repente en una conmoción en la sala. Agentes fiscales federales agarraron y detuvieron rápidamente a Phil D'Andrea, el imponente guardaespaldas de Capone, que había asistido a todas las vistas. El motivo de su detención se hizo evidente cuando el agente de Hacienda Mike Malone observó el contorno de una pistola en el abrigo de D'Andrea. Los agentes no perdieron tiempo y le quitaron a D'Andrea una pistola cargada del calibre 38 y munición suelta. D'Andrea, en un intento de defenderse, alegó que tenía un permiso de agente judicial para el arma. Sin embargo, se reveló que su permiso había caducado recientemente, lo que condujo a su detención inmediata. El juez Wilkerson, tomándose el asunto en serio, ordenó que D'Andrea fuera encarcelado sin fianza, asegurándose de que permaneciera bajo custodia durante todo el juicio. El descubrimiento de la pistola cargada del guardaespaldas de Capone dejó entrever hasta qué punto llegarían Capone y sus socios para proteger sus intereses y mantener el control de sus actividades ilícitas. Además, durante el juicio, subieron al estrado testigos de los famosos grandes almacenes Marshall Field & Company de Chicago, que proporcionaron detalles impactantes de las extravagantes compras de Capone. Entre 1927 y 1928, Capone se fue de compras y se gastó la friolera de $3.715 en 23 trajes, 3 abrigos y un gabán.
No escatimaba en gastos cuando se trataba de su vestuario, prefiriendo camisas con monogramas que oscilaban entre los 18 y los 27 dólares cada una. Su gusto por el lujo se extendía a los accesorios, ya que solo en 1927 gastó 401 dólares, equivalentes a más de 7.200 dólares en 2021, en corbatas y pañuelos. Los testigos también declararon sobre la preferencia de Capone por los muebles de color canario y verde, lo que demuestra su gusto único y extravagante. Su amor por el lujo iba más allá de los artículos personales, ya que compraba vajillas de plata de ley e incluso hebillas de cinturón de oro con incrustaciones de diamantes como regalos de Navidad para sus amigos. Además, Elmer Irey, jefe de la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, desempeñó un papel crucial en la construcción del caso de evasión fiscal contra Al Capone. Durante el juicio, Irey subió al estrado y ofreció un testimonio convincente sobre la investigación de las finanzas de Capone. Reveló que su unidad empezó a investigar las actividades financieras de Capone el 18 de octubre de 1928, lo que marcó el inicio de una persecución implacable para descubrir la verdad que se ocultaba tras los ingresos ilegales de Capone. Fred Reese, el testigo estrella de la acusación, también desempeñó un papel crucial para desentrañar el imperio criminal de Al Capone durante el juicio. Reese, antiguo gestor de efectivo de las casas de juego de Capone, prestó un testimonio convincente que arrojó luz sobre el funcionamiento interno de las operaciones ilícitas de Capone. Reese testificó sobre su papel en la emisión de cheques de caja a un nombre falso, J.C. Dunbar, que luego cobraba para sí mismo en un banco. Estos cheques ascendían aproximadamente a 150.000 dólares, equivalentes a los beneficios generados en los locales de juego de Capone en Cícero. Los cheques fueron recibidos por el secuaz de Capone, Jake Gusick, lo que implica aún más la participación de Capone en las actividades ilegales. El testimonio de Reese también insinuó la mano oculta de Capone en la gestión de los garitos de juego. Reveló que el hermano de Capone, Ralph, era el responsable de contratar a los gerentes de los clubes de juego. Además, Reese testificó que Gusick le dio instrucciones de entregar el dinero en efectivo solo a él mismo o a la persona que él designara, excluyendo explícitamente a Capone del proceso. Aunque Reese aportó información valiosa sobre el funcionamiento interno de la empresa criminal de Capone, también admitió que nunca vio a Capone manejando dinero directamente ni aceptando apuestas durante su estancia en las casas de juego. Sin embargo, su testimonio pintó un cuadro de la implicación de Capone en las operaciones a través de sus socios de confianza y la cuidadosa orquestación de las transacciones financieras. Los argumentos de la defensa en el juicio de Al Capone adoptaron un enfoque diferente, con el objetivo de cuestionar las pruebas de la acusación y crear una duda razonable. Su estrategia se centró en la presentación de testigos que declararon sobre las importantes pérdidas de Capone en las apuestas de carreras de caballos, sugiriendo que estas pérdidas podrían excusar sus facturas de impuestos. Sin embargo, esta estrategia de la defensa resultó fallida, ya que las deducciones de las pérdidas solo se permiten para los impuestos debidos por las apuestas ganadoras. La defensa llamó al estrado a varios corredores de apuestas, alabando a Capone como un apostador de confianza que arriesgó importantes cantidades de dinero en caballos entre 1924 y 1925. Sin embargo, los testigos revelaron que Capone tuvo una racha de mala suerte, perdiendo miles de dólares en 1924 y 1925. Damon Runyon, un famoso periodista, llegó a bromear diciendo que Capone merecía el título de peor jugador de caballos del mundo. Aunque la defensa intentó argumentar que las pérdidas de Capone en el juego podían explicar su situación fiscal, su argumento carecía de una base sólida. La Fiscalía ya había presentado pruebas de los gastos extravagantes y los ingresos no declarados de Capone, por lo que la estrategia de la defensa resultó ineficaz para rebatir los cargos de evasión fiscal. En última instancia, los argumentos de la defensa no lograron convencer al jurado. Las abrumadoras pruebas presentadas por la Fiscalía, combinadas con el extravagante estilo de vida de Capone y sus ingresos no declarados, condujeron a su condena por 3 delitos graves y 2 delitos menores. El intento de la defensa de crear una duda razonable se quedó corto, y Capone fue condenado a 11 años de prisión federal. Pero, ¿quién era Al Capone? Al Capone, el famoso gángster estadounidense, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Era el cuarto de los 9 hijos de los inmigrantes italianos Gabriel y Teresa Capone. La familia de Capone, que creció en un barrio obrero, luchaba por llegar a fin de mes. Su padre trabajaba como barbero, mientras que su madre se ocupaba de la casa. Desde muy joven, Capone dio muestras de ser un alborotador. A los 14 años fue expulsado de la escuela por pegar a una profesora. Con escasas opciones educativas, Capone recurrió a las calles y se involucró rápidamente en actividades delictivas. Se unió a la banda Five Points, conocida por sus robos, extorsiones y otras actividades ilegales. Bajo la dirección del líder de la banda, Johnny Torrio, Capone aprendió los entresijos del mundo criminal. Torrio reconoció el potencial de Capone y lo tomó bajo su protección, enseñándole el arte del contrabando y el juego. Capone aprendió rápido y pronto se convirtió en un socio de confianza de Torrio. En 1920, Estados Unidos implantó la ley seca, prohibiendo la producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas. Esto marcó un punto de inflexión en la carrera criminal de Capone. Vio la oportunidad de sacar provecho de la demanda de alcohol y se estableció rápidamente como figura prominente en el comercio ilegal de licores. El ascenso al poder de Capone no estuvo exento de dificultades. Tuvo que enfrentarse a la feroz competencia de bandas rivales, en especial la North Side Gang,
liderada por George Bugs Moran. La rivalidad entre Capone y Moran se convirtió en un conflicto violento, en el que ambos bandos cometieron brutales actos de violencia para hacerse con el control del lucrativo negocio del contrabando. La participación de Capone en la banda Five Points y su ascenso al poder en los bajos fondos de Chicago atrajeron la atención de las fuerzas del orden. Se convirtió en objetivo de las autoridades federales, que estaban decididas a acabar con él. Sin embargo, Capone era conocido por su habilidad para eludir las capturas y mantener una red de funcionarios corruptos que le protegían. A pesar de sus actividades delictivas, Capone también era conocido por su carisma y encanto. Tenía un don para las relaciones públicas y a menudo se presentaba como un generoso benefactor. Durante el apogeo de la Gran Depresión, Capone abrió comedores sociales para dar de comer a los parados, lo que le valió la reputación de Robin Hood moderno entre algunos miembros de la comunidad. Con su ascenso al poder en el Chicago Outfit, Al Capone se convirtió en uno de los gángsteres más influyentes y temidos de su época. Bajo su liderazgo, la organización criminal amplió sus operaciones y consolidó su control sobre los bajos fondos de la ciudad. El control de Capone sobre el Chicago Outfit estuvo marcado por una serie de violentos enfrentamientos con bandas rivales, sobre todo con la North Side Gang, liderada por George Bugs Moran. El conflicto entre las dos bandas alcanzó su punto álgido el 14 de febrero de 1929, en lo que se conocería como la infame masacre de San Valentín. Los hombres de Capone, disfrazados de policías, mataron brutalmente a tiros a 7 miembros de la banda del North Side en un garaje del North Side de Chicago. La masacre conmocionó al país y consolidó la reputación de Capone como criminal despiadado y peligroso. Una de las principales fuentes de poder y riqueza de Capone era su control del negocio del contrabando. Con la ley seca en pleno apogeo, la demanda de alcohol ilegal se disparó, y Capone no tardó en aprovechar esta oportunidad. Creó una amplia red de bares clandestinos, cervecerías y destilerías, asegurándose un suministro constante de alcohol para satisfacer la creciente demanda. Para proteger sus operaciones de contrabando, Capone empleó una combinación de soborno, intimidación y violencia. Tenía en nómina a figuras influyentes de la policía y la política, lo que garantizaba que sus actividades ilegales no se vieran perturbadas. Los que se atrevían a desafiar a Capone o a interferir en sus operaciones solían tener un final violento y prematuro. El imperio del contrabando de Capone se extendía más allá de Chicago. Tenía conexiones con otras organizaciones criminales de todo el país, lo que le permitía distribuir su alcohol ilegal a grandes ciudades como Nueva York, Detroit y Filadelfia. Su alcance e influencia eran muy amplios, lo que le convertía en una fuerza a tener en cuenta en el submundo criminal. La inmensa riqueza generada por el negocio del contrabando permitió a Capone disfrutar de un estilo de vida lujoso y extravagante. Era conocido por sus trajes a medida, sus joyas caras y sus coches de lujo. El opulento estilo de vida de Capone y su extravagante personalidad le convirtieron en una especie de celebridad, captando la atención de los medios de comunicación y del público. Al Capone no solo era conocido por sus actividades delictivas, sino también por su extravagante estilo de vida y su participación en la escena del jazz. A pesar de su violenta reputación, a Capone le gustaban las cosas buenas de la vida, y a menudo se le veía con trajes a medida, adornados con joyas caras. El extravagante estilo de vida de Capone iba más allá de su apariencia personal. Poseía casas lujosas, incluida una mansión en Miami Beach, conocida como el Castillo de Capone, con piscina, palmeras y playa privada. Sus coches también eran un reflejo de su opulencia, con características personalizadas y ventanas a prueba de balas. Además de su fastuoso estilo de vida, Capone sentía un profundo aprecio por la música. Le atraía especialmente el jazz, un género que estaba ganando popularidad durante las décadas de 1920 y 1930. Capone frecuentaba clubes de jazz y bares clandestinos, donde disfrutaba de las actuaciones de músicos de renombre de la época. Pero a pesar de sus actividades delictivas, Capone no era invencible. Las autoridades federales estaban decididas a acabar con él, y encontraron la forma de hacerlo por una vía inesperada: la evasión de impuestos. En 1931, Capone fue acusado de evasión de impuestos, y tras un juicio muy publicitado, fue declarado culpable y condenado a 11 años en una prisión federal. La condena y el encarcelamiento de Capone marcaron un punto de inflexión en su carrera delictiva. El Chicago Outfit siguió operando bajo la dirección de Frank Nitti, pero su poder e influencia se redujeron considerablemente. La ley seca fue finalmente derogada en 1933, lo que redujo aún más la rentabilidad del negocio del contrabando. La estancia de Capone en prisión no estuvo exenta de dificultades. Recibió amenazas de otros presos que lo consideraban un objetivo de alto perfil. Para garantizar su seguridad, Capone fue trasladado a la recién inaugurada Penitenciaría Federal de Alcatraz en 1934. Situada en una isla frente a la costa de San Francisco, Alcatraz era conocida por sus estrictas medidas de seguridad y su reputación como lugar de reclusión de los delincuentes más peligrosos. Durante su encarcelamiento, la salud de Capone empezó a deteriorarse. Mostraba signos de neurosífilis, una complicación tardía de la sífilis que afecta al sistema nervioso. La enfermedad provocó un deterioro físico y mental que afectó aún más a la capacidad de Capone para mantener el control sobre la organización Chicago Outfit. Por supuesto, el Chicago Outfit, bajo la dirección de Frank Nitti, siguió funcionando durante el encarcelamiento de Capone. Sin embargo, el poder y la influencia de la organización se redujeron considerablemente.
Con la derogación de la ley seca en 1933, el crimen organizado de Chicago pasó a centrarse en otras actividades ilegales, como la prostitución y el chantaje sindical. La ausencia de Capone permitió a las bandas rivales afianzarse en la ciudad, desafiando el dominio del Chicago Outfit. El panorama criminal estaba cambiando, y el otrora temido Capone ya no estaba al frente de las actividades ilícitas de Chicago. En 1939, tras cumplir casi 8 años de su condena, Capone fue puesto en libertad condicional debido al deterioro de su estado mental y físico. Regresó con su familia a Florida, pero llevó una vida tranquila y retirada. El otrora poderoso gángster era una sombra de sí mismo, incapaz de ejercer el mismo nivel de control e influencia. Sin embargo, la fascinación del público por el estilo de vida y la personalidad de Capone se prolongó más allá de su vida. Su imagen de gángster ha quedado inmortalizada en libros, películas y en la cultura popular. Películas como Scarface y Los Intocables han retratado a Capone como una figura carismática y despiadada, alimentando aún más la fascinación del público por su vida y sus crímenes. La influencia de Capone en la cultura pop también puede apreciarse en la industria musical. Se han escrito numerosas canciones sobre él, que captan la esencia de su reinado como gángster. Artistas como Jay-Z, Eminem y Rihanna han hecho referencia a Capone en sus letras, consolidando aún más su lugar en la cultura popular. A pesar de su notoriedad, el imperio criminal de Capone acabó desmoronándose y su legado quedó empañado. Pero el ascenso de Capone al poder, su implicación en el tráfico ilegal de alcohol y su legado duradero como figura de gran envergadura han consolidado su lugar como una de las figuras más notorias e icónicas de la historia de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos hoy. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.